Ese dolor en el pecho, angustia e ira, una sensación de que no volverá a salir el sol, un momento tan fúnebre porque se entierran ideas, creencias, expectativas y a veces viene acompañado con una autocrítica constante. Tal vez lo merezco, no soy suficiente, debía ser más, o por preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo pude confiar? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Realmente me voy a recuperar de esto? Son miles de pensamientos y sensaciones. Hoy en estar aquí te contaré mi experiencia con la decepción, cómo logré sanar y cómo logré tomar esas experiencias como un aprendizaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Qué alegría volverte a tener acá en este espacio tan bonito. De verdad que me alegra poder estar aquí hablando en este espacio sobre temas tan personales y de tanto crecimiento en mi vida y que seguramente tú también lo has pasado. Y de pronto este episodio del podcast te llene de algo, te lleves una idea o tal vez te sientas simplemente con empatía y sepas que pues no eres la única persona que ha vivido esto, que lo ha experimentado y que no estás solo o sola. Ya entrando en el tema, podemos decir que la decepción puede surgir de expectativas, perspectivas, deseos o creencias que no se cumplen de la forma que nosotros desearíamos o que hubiésemos querido y que eso nos defrauda a un nivel profundo, que nos causa un dolor porque las cosas no fueron como queríamos. La decepción se puede experimentar en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes momentos o situaciones, o también se puede experimentar con personas. Es preciso decir que también viene acompañada de distintas emociones como la tristeza, el miedo, la ira, la incertidumbre y el sentimiento de pérdida. Es una mezcla de emociones que son bastante dolorosas y que muchas veces no sabemos cómo afrontarlas y llevarlas sanamente. A lo largo de mi vida, hasta ahora, me he encontrado con la decepción varias veces y he tenido que afrontar esos sentimientos y esas sensaciones que nos deja. Te voy a contar dos de mis experiencias más recientes. Una de ellas fue en un trabajo al cual yo deseaba entrar, al cual yo puse una expectativa muy grande, una empresa que tenía clientes con mucha trayectoria y por supuesto yo entré con las ganas de aprender, de seguir creciendo profesionalmente. Algunos de ustedes ya saben que yo me desempeño mucho en el área del marketing digital y por supuesto ahí entré en esa área. Yo en ese momento de mi vida de verdad deseaba tener una estabilidad y tener muchos aprendizajes. Y ese lugar yo sentía que me lo iba a garantizar de alguna forma. Tuve que enfrentarme a momentos de mucho estrés, a momentos de poco descanso, un desgaste emocional, mental y físico. Y todo porque yo tenía la expectativa de que si me quedaba en ese lugar, iba a lograr demostrar que yo sí podía. Y puede que no demostrar hacia los demás, pero sí a mí misma de que yo iba a poder con eso y que a mí nada me iba a ganar. A pesar de toda la intranquilidad que yo sentía en ese momento, de que sentía que hasta el salario no iba acorde con todas las tareas que yo hacía, igual decidí quedarme porque sentía que me iba a garantizar una gran experiencia laboral y que eso para mi hoja de vida iba a ser ultra grande, que iba a ser algo muy bueno y que cualquier empresa que en un futuro llegara a contratarme iba a verla y decir como sí, por supuesto, esta persona tiene la experiencia que queremos. Cuando llegué al punto más alto de desgaste, realmente me encontré con una depresión. Me encontré en un momento de desvalorizarme a mí misma de una forma muy fuerte
y más las cosas que pasaban en ese lugar me hicieron entender de que no valía la pena seguir con eso, a pesar de que yo en serio quería y quería demostrarme a mí que yo podía, pero realmente estaba poniendo como prioridad otras cosas que no eran mi salud, que no era yo antes de cualquier trabajo, cualquier experiencia. Y me di cuenta que realmente no valía la pena seguir cuando yo no me sentía bien y que tenía grandes expectativas al respecto, pero eran eso, solo expectativas. En serio que esos momentos fueron muy oscuros para mí y después de un tiempo y de ir a terapia psicológica, entendí y comprendí claramente lo que sentía y logré también aceptarlo de alguna forma. Esa experiencia me dejó el gran aprendizaje de valorar mis esfuerzos y que no por ese fracaso, entre comillas, yo era menos persona o que eso iba a definir mis logros a lo largo de mi vida. Para las personitas que me están viendo, discúlpenme, todavía me cuesta un poco hablar a la cámara y me pongo un poquito nerviosa, pero bueno, ahí vamos y les voy contando, continuando con esto. Otro momento en el que yo me sentí con gran decepción fue cuando me enteré que una amistad que yo apreciaba con todo mi corazón, que consideraba una de las más fuertes de mi círculo, me estaba mintiendo a mí y a otras personas que la rodeaban, a otros amigos o a otras amigas que estaban siempre con ella. Fue algo doloroso porque yo realmente no entendía su actuar y esta experiencia rompió partes muy profundas de mí, al punto de que me hizo cuestionarme la confianza que yo tenía hacia los demás. Y también me hizo distanciarme de otras amistades a las que yo apreciaba y quería, pero pues como que me sentía muy traicionada. Y después de mucha reflexión al respecto, al punto de hacer una introspección, tipo de ver la situación a modo espejo, incluso, entendí que no debía juzgar a esa persona por lo que había sucedido y hacer un recorrido a lo largo de mi vida dándome cuenta de mis propios errores y de esos aspectos en los que de pronto hasta yo misma me mentía o mentía a los demás. También algo importante que comprendí fue que las acciones de esa persona eran responsabilidad de ella y no eran mi responsabilidad. Y con esto podemos ver que la decepción puede traernos a nuestra vida un montón de sensaciones y de pensamientos y muchas veces quiebran esas estructuras que nosotros hemos creído o creado también. Después darme cuenta cómo se manifestaba eso en mi cuerpo, también me hizo obviamente sentirme mal o sentirme culpable. Llegué a puntos de enfermarme, de sentirme mal con mi cuerpo, incluso a veces no comía bien, no dormía bien. Y sin embargo, cuando todo ya está más calmo, cuando ya todo está más tranquilo, podemos entender que esa decepción es un aprendizaje o una oportunidad de crecimiento personal en nuestras vidas. Y tú me dirás, Cata, pero ¿cómo puedo ver yo esta situación que me afecta tanto, que me duele tanto, de esa forma cuando es tan difícil? Y te daré algunos consejos que en lo personal a mí me ayudó en mi proceso y son cosas que tal vez te ayuden a comprender la situación y que quiero compartirte hoy porque sé que seguramente de pronto tú ya lo has vivido, lo has experimentado o puede que estés pasando por ese momento y te pueda ayudar. Estos consejos también en base a lo que yo hablaba con mi psicóloga, en base a lo que yo misma buscaba, a lo que yo misma experimentaba y a los puntos que yo llegué también en conclusión de estas situaciones y de otras situaciones más. Primero es comprender y aceptar todas las emociones que siento y verlas que todas las emociones que llegan a mí son válidas.
que no existen emociones correctas o incorrectas y sobre todo que no debo reprimirlas, que tenemos que brindarles la atención y el cuidado que se merecen, la atención y el cuidado que también merecemos nosotros. Date también tu tiempo para sanar. No es que pienses que porque ya pasó un mes y te sigue doliendo y te sigue afectando, eres lo peor o la peor y que de pronto nunca vas a poder superar esto. Realmente es entender de que cada uno y cada una tenemos nuestros tiempos para sanar, que cada uno y cada una procesamos las emociones de diferentes formas. Algunas son más fáciles y depende de también qué tanto impacto haya tenido esa situación en nosotros. Un segundo consejo que te puedo dar es buscar apoyo en las personas de tu entera confianza. Sí, entiendo que si de pronto pasaste por una persona que rompió esa confianza, pues no vas a querer hablar con nadie, pero también existen personas profesionales como los psicólogos, psicólogas, que te pueden ayudar a darte herramientas para poder procesar estas emociones y poder ver la situación de diferente forma. Y después de todo esto, cuando ya pasa un tiempito y que puedes pensar con más claridad, viene la parte de reflexionar o analizar tus expectativas y reconocer que todos podemos cometer errores alguna vez. Somos humanos y sinceramente todos hemos pasado por momentos en donde nos hemos equivocado o también donde nos han fallado. Esto también nos va a ayudar a poner límites en el futuro, a entender mejor cuáles son nuestras expectativas sobre los demás y si realmente debemos tener expectativas sobre los otros. Más bien, diría yo, a conectar más con nuestras realidades. Y con esto paso al siguiente punto, que es aceptar las cosas como son. Y aceptar esas cosas como son es también acoger la nueva realidad que tenemos enfrente. Es decir, de pronto esa persona ya no va a estar, o de pronto esa situación va a ser diferente, o ya tampoco va a estar en tu vida. Y en este punto también es importante de que no te identifiques completamente con tu mente. Es decir, que no te quedes atrapado en esas emociones o pensamientos respecto a situaciones del pasado o cómo va a ser en el futuro, y a observar tus pensamientos de forma sana y consciente, haciendo todos los procesos o la mayoría de procesos de nuestra vida un poco más llevaderos. Y voy al último punto, y yo creo que uno de los más difíciles, y es perdonarse a uno mismo o una misma y perdonar a los otros. Por supuesto, esta es una decisión que tú puedes tomar en un momento donde ya sanaste un poco más, y tampoco quiero que pienses que sí o sí tengas que hacerlo. No significa que en serio debas hacerlo. Y no está mal no querer hacerlo, simplemente es una forma de seguir adelante sin resentimientos, y a algunas personas les puede funcionar como a otras no. O cada persona tendrá su tiempo para hacerlo. Y ese tiempo puede ser meses, años, ponle tú. Esto por supuesto puede variar de persona a persona y realmente la decepción puede ser una experiencia muy desafiante. Pero quiero que comprendamos, y ahí me incluyo, en que no define quiénes somos, ni quiénes vamos a ser en un futuro, que por esta experiencia no somos menos o por sobrevivir a esto no somos más tampoco. Simplemente es algo que tenemos que vivir y experimentar en esta vida. En el momento en que sucede, debemos validar nuestras emociones y entender que ese momento es una oportunidad también para encontrarnos a nosotros mismos y para encontrar de pronto nuevas perspectivas de las cosas, para poner límites, para encontrar un nuevo camino. Yo recuerdo que muchas veces pensaba que no iba a salir de ahí, que ese dolor iba a estar constantemente en mi vida, pero también
pensaba en que los humanos somos seres resilientes y también recordaba personas cercanas que han pasado por experiencias muy difíciles de decepción en su vida y que han logrado salir adelante, que han logrado salir de esas profundidades y encontrar una luz. Seguramente tú también te has encontrado con una persona que ha pasado por un momento así y sabes de su historia y piensa en esa persona, por ejemplo, no sé, una persona a la que le hayan dicho no muchas veces, que no iba a cumplir su sueño y que la rechazaron en muchas ocasiones, pero algo que de pronto hizo esa persona fue nunca rendirse. Piensa en esas personas que en serio han pasado por dolores tan difíciles y que hoy día lograron transformar ese dolor en otras cosas y ver ese dolor desde un lugar diferente. Para finalizar este episodio, quiero recordarte que la vida siempre está llena de oportunidades y de miles de posibilidades también, incluso en momentos difíciles. Permítete creer en ti y en tu capacidad de resiliencia. Yo sé que sentirnos decepcionados es algo horrible y doloroso, pero puede ser una fuente de crecimiento y motivación para seguir por ti. Quiero que hagas un ejercicio ahora ya para finalizar y es de recordar algún momento en donde te decepcionaron, que te dolió muchísimo y que pensaste que de pronto no ibas a salir de eso, pero que lograste salir. Y recuerda de pronto las personas que estuvieron ahí para apoyarte, recuerda lo que sentías y cómo lograste procesar esos sentimientos, recuerda el cómo lograste llegar a sanar y también ver quién eres hoy gracias a esa experiencia. Y nada, quiero finalizar agradeciéndote infinitamente por ese espacio que me regalas en tu vida para escucharme. Te invito a suscribirte, a compartir. De pronto hay una personita que tú sabes que está pasando por este momento y de pronto escuchar esto también le dé palabras de ánimo y lo animen a salir adelante. También quiero contarte que yo constantemente en Instagram estoy publicando cositas de autoayuda, de pronto recomendando libros, hablando con ustedes constantemente, entonces te animo también a que te unas a esa comunidad. De nuevo, infinitas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Chao, chao.